Buenas tardes, hermanos. Tengamos un feliz sábado a todos los que nos encontramos aquí reunidos en esta iglesia de El Último Remanente aquí en Granada, Nicaragua. Y estamos dando también feliz sábado y bienvenida a todos aquellos hermanos pues que nos miran a través del canal internacional Holan 7, por medio del YouTube, de Facebook y a través también de los distintos canales, ¿verdad?, que están funcionando en distintos, a través de del canal Holan 7 que está funcionando en los distintos países, ¿verdad?, como en los Estados Unidos, como en México y en otros países de Centroamérica y Latinoamérica. Así que, hermanos, en esta tarde pues hemos venido a disfrutar de este día especial que Dios estableció desde el principio. Y sabemos que es un día que Dios lo ha dado para que todos tengamos esa paz, esa armonía, ese gozo y ese reposo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Así que en este sábado, para iniciar el estudio de esta tarde, de este inicio de día de reposo, vamos a pedir la bendición de Dios, vamos a orar para tratar el tema que vamos a tocar en esta tarde. Vamos a arrodillarnos, hermanos, por favor. Los que podamos, ¿verdad? Y en otros lugares también que pueden seguirnos, si se unen a nosotros, ¿verdad?, a través de la oración. Bien. Eterno Padre Celestial, muchísimas gracias en esta tarde, en este día especial. Es un privilegio comunicarnos con usted, comunicarnos con el cielo. Es un privilegio que la iglesia nuestra de la tierra sea unida a la iglesia celestial. Sabemos que un día vamos a vivir por eternidad y vamos a hacer una sola iglesia allá en el cielo. En esta tarde que vamos a iniciar el estudio de este día especial, primero, permite que esta meditación que tengamos hoy pueda ayudarnos a reflexionar en nuestra vida y podamos nosotros crecer cada día más espiritualmente, como lo dice el apóstol Pablo, que dice que crezcamos en gracia y también en conocimiento. Ayúdanos en esta noche para que tu Santo Espíritu revele esas verdades grandes que necesitamos para transitar en esta vida. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Amén. Bueno, en esta tarde es un privilegio, de nuevo vuelvo a repetir, ¿verdad?, compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar un tema de mucha importancia. Todos los temas bíblicos son de suma importancia porque son para que nosotros nos fortalezcamos en la gracia y en el conocimiento también. El tema de hoy se titula Ofrenda sin tacha. Es muy interesante este título, pero me interesaría en esta tarde introducirme con una cita del Consejo Inspirado antes de atender la parte bíblica. Y esta cita del Consejo Inspirado fue escrita en el año de 1903. Es un manuscrito, el manuscrito 50. Y es una cita breve. Y es una cita que tiene mucha instrucción y mucha mucha ayuda para cada uno de nosotros. ¿Por qué mucha ayuda? Porque es un consejo que nos da el apóstol, la profeta, acerca del capítulo 12 del libro de Romanos, que habla el apóstol Pablo, ¿verdad?, en ese capítulo. Dice ella que sería provechoso para nosotros un estudio del capítulo 12 de Romanos. Es un sermón del apóstol Pablo, escrito para nuestra instrucción, ¿verdad? Voy a repetirlo, sería para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La última iglesia. Un estudio del capítulo 12 de Romanos. Y dice algo más, es un sermón, como lo decíamos anteriormente, el apóstol Pablo escrito para nuestra instrucción.
Recordemos siempre el principio bíblico que yo casi siempre lo presento, casi en muchos temas, y lo he mencionado y lo he repetido y lo sigo repitiendo. El mismo apóstol Pablo dice, ¿verdad? En la carta a los romanos, en la carta a los corintios, habla de ese principio y dice que todo lo que se escribió, lo que está escrito en la sagrada palabra de Dios, ya sea tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es para nuestra enseñanza, es para la enseñanza nuestra de la última iglesia que ha alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué dirá el profeta que estudiemos el capítulo 12 y que va a ser de mucho provecho, de mucha ayuda, ¿verdad? De mucha ayuda para el cristiano, para nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que examinar el capítulo 12, qué es lo que dice. Vamos al capítulo 12 del libro de Romanos para tratar de entender lo que el apóstol dice, que sería muy provechoso estudiar este capítulo. Y vamos a ver en el capítulo 12, no lo vamos a estudiar a profundidad porque hay muchas enseñanzas ahí, ¿verdad? Solamente lo vamos a ver así, vamos a darle una mirada, una vista panorámica, rapidito. Y es que en el capítulo 12, ¿verdad? En los primeros, en los versículos del 4 al 8, así rápidamente, ahí está hablando el apóstol Pablo acerca de los distintos dones espirituales. Ahí los vemos nosotros, habla de el don de profecía, del don del servicio, del don de la exhortación, distintos dones, ¿verdad? Él lo comienza a mencionar. Y ya sabemos nosotros que esos dones, los dones espirituales, son concedidos a la iglesia. ¿Con qué fin? Con el fin de edificarla, ¿verdad? Y con el fin de que la iglesia los utilice para el servicio. Con ese motivo Dios da dones espirituales a la iglesia para que los utilice para el servicio y para la edificación. Después habla la otra sección en los versículos del 9 al 21, que es donde termina el capítulo. Solo estamos haciendo una mención así rápida, una mirada rápida, ¿verdad? Del capítulo, para ver por qué el apóstol Pablo dice que es de suma importancia. En los versículos del 9 al 21, o sea, los versículos restantes del capítulo, si comenzamos a leerlos, no los vamos a leer todos así recorridos, ahí está hablando el apóstol, ¿verdad?, de algunas virtudes o cualidades, ¿verdad?, importantes que debe relevar el cristiano, que debe revelar el cristiano genuino eternamente. O sea, eternamente el cristiano debe revelar todas esas cualidades descritas en los versículos del 9 al 21 de este capítulo. Si nosotros miramos rápidamente, la primera y gran cualidad habla del amor, versículo 9, el amor sin fingimiento. ¿Y cuál es ese amor sin fingimiento? Dice que es el que aborrece lo malo y sigue lo bueno. Después habla el verso 10 del amor fraternal que debe haber entre hermanos. Después el verso 11 habla de que no, el consejo que no seamos perezosos, sino que sirvamos al Señor. El versículo 12 enfoca, ¿verdad?, sobre los sufrimientos en la tribulación, las pruebas, pero habla de la constancia en la oración. El versículo 13 habla que tenemos que practicar la hospitalidad como cristianos. Pero si miramos el versículo 14, dice que no hagamos males, al que nos hace males no le paguemos mal, sino hagámosle bien, los otros versículos que vienen, ¿verdad? El versículo 17 habla de lo mismo. Y el versículo 19 habla pues que no nos venguemos nosotros. Es decir, todas esas cualidades son importantes. Pero nosotros no hemos venido a estudiar un estudio, digamos, exhaustivo del capítulo 12 romano. Solamente vamos a estudiar el capítulo 12 romano, el versículo 1. Ese es el estudio. Para esta tarde, ¿verdad? El estudio va a ser el versículo 1. Y en el versículo 1, vamos a leerlo,
Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ese es el versículo que vamos a estudiar en esta tarde, en esta noche. Pablo ahí está hablando, dice que presentemos, el cristiano de hoy, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, si hablamos de sacrificio vivo, Pablo lo que está tratando de decir que seamos una ofrenda viva, no una ofrenda muerta, como la del antiguo Israel. Los sacrificios tenían que ser la oveja, la ovejita, el animalito tenía que morir para ser ofrecido. Pero Dios quiere hoy de los cristianos que nuestro cuerpo sea presentado como una ofrenda viva. Y de esa manera va a ser agradable a Dios esa ofrenda viva. Para que entendamos eso de la ofrenda viva, es interesante que tengamos que ver que la ofrenda muerta, la ofrenda que se presentaba en el antiguo Israel, ¿verdad? Antes de ser llevado al sacrificio, el animalito debía de ser revisado si tenía defecto, si tenía alguna deformación. Si el animal era encontrado con defectos o deformaciones, según la ley levítica religiosa, no podía ser sacrificado. Entonces quiere decir que era una ofrenda coja, una ofrenda inservible. Hay muchas lecciones, ¿verdad?, en el antiguo Israel, en el libro Levítico, para nosotros en este tiempo. Vamos a ir a ver, ¿verdad?, eso de las ofrendas, para que tratemos de entender cómo nos llama el apóstol Pablo a que seamos ofrenda viva, o sea, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Vamos al libro de Levítico en el antiguo Israel, capítulo 1, y vamos a leer el verso 3. Levítico 1, y solamente vamos a ver el verso 3. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Levítico 1:3 dice lo siguiente: si su ofrenda fuese holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Cómo debía de ser la ofrenda? Sin defecto. Podemos leerlo también, no voy a leer el versículo, solo voy a hacer mención de Levítico ahí mismo en el capítulo 1, en el verso 10, ahí menciona también algo interesante, en Levítico 22, también el verso 20, que no lo vamos a leer, pero sí voy a leer Deuteronomio 15, me interesa ese versículo. Vamos a buscar Deuteronomio 15. Y vamos a leer el versículo 21, por favor. Deuteronomio 15, 21. Amén. Y si hubiera en él defecto, si fuere ciego o cojo, óigase bien, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Quiere decir que si la ofrenda tenía un defecto, fuera ciego, cojo o otro defecto, no era ofrecida, ¿verdad?, a Jehová nuestro Dios. Quiero leer, hermanos, un comentario, va a aparecer ahí en pantalla, comentando en el comentario bíblico adventista, comentando el verso 3 del capítulo 1 de Levítico. Llama la atención ese comentario y por eso lo puse aquí, lo presento, pues porque es válido para lo que nosotros estamos estudiando y nos ayuda a entender algunas cosas. Por ejemplo, dice ahí en el tomo 1, en la página 726 del comentario bíblico, referente a este tema, ¿verdad?, a Levítico 1, dice que Dios exige lo mejor que tenemos, ahora aplicado a nosotros. Allá Dios exigía en el antiguo Israel la mejor ofrenda, el mejor animalito.
el animalito perfecto. Aquí Dios dice que nos exige a nosotros como cristianos lo mejor que tenemos. Es cierto que aquí habla un poquito dentro del contexto económico, pero va más allá de la parte económica, de la ofrenda, de lo que es diezmo, de lo que es la ofrenda, va más allá de eso, ¿verdad? Cuando dice que Dios exige lo mejor que tenemos, Dios exige lo mejor de nuestras facultades, Dios exige lo mejor de nuestra mente, Dios exige lo mejor de nuestra voz, exige lo mejor Dios, que tengamos una buena voz para hablar, para cantar, para predicar el mensaje, que tengamos una buena mente, que ejercitemos nuestra mente, ¿verdad? Que ejercitemos nuestra parte intelectual para que lo ocupemos para el servicio de Dios. Por eso dice que Dios quiere lo mejor. Y Dios no quiere que seamos perezosos, espiritualmente hablando, que a la mente no le demos ejercicio, que a la mente no la ejercitemos, ¿verdad? Que a la voz no la ejercitemos. Entonces Dios quiere lo mejor para Él, además de lo económico, que lo vamos a ver en la cita, además del dinero que tenemos, que es de Él, Dios quiere lo mejor también del dinero que tenemos nosotros para Él, ocuparlo para la obra de Dios. Pero también implica el tiempo, que ahí lo vamos a leer. Vamos a leer, seguir leyendo la cita. Posiblemente no seamos ricos, vamos en el contexto de lo económico, ni podamos presentar grandes ofrendas a Dios, pero lo que demos debe ser perfecto. Recordemos la lección espiritual que nos dio aquella viuda, ¿verdad? En los días de Jesús. Aquella viuda dio una cantidad ínfima, pequeñísima comparada a lo que daban los fariseos. Pero esa cantidad pequeñísima fue grande, fue registrada en el reino de los cielos como grande, como que hubiera sido una gran cantidad, porque lo dio de todo corazón y dio todo lo que tenía. Así Dios quiere de nosotros que demos todo lo que tenemos de nosotros, no solamente económicamente, repito. Y dice algo más interesante: no debemos presentar nada que sea inferior a lo mejor que tengamos. A veces tenemos unas casas exuberantes, unas casas lindas, unas casas donde le metemos tanto dinero y estamos preocupados por los muebles, por la casa, por los artefactos, pero por la iglesia, la casa de Dios, no estamos preocupados muchas veces. Y a la iglesia le damos, si le damos un poquito de ayuda, cuando dice que debería ser lo mejor para Dios. Y por eso hay muchas casas de oración donde se reúnen cristianos, ¿verdad? Que la iglesia esa casa de oración deshonra a Dios, porque sus miembros no la embellecieron, no la pusieron a la altura del que iba a habitar ahí, que es Dios. No debemos dar a Dios lo que sea de valor inferior. Una moneda defectuosa, dice, una propiedad imposible de vender, restos del tiempo libre. Hay que hacer mucho hincapié en eso. Recordemos que nuestro tiempo, nosotros somos mayordomos de Dios. ¿Nuestro tiempo de quién es? De Dios. Entonces, si nuestro tiempo es de Dios, y si somos mayordomos, administradores de todo lo que Dios nos ha dado, e incluso del tiempo, quiere decir que Dios nos exige que le demos el tiempo debido a Él, el mejor tiempo para Él, el primer tiempo para Él, el primer lugar para Él. No darle lo último, como a veces hacemos. Si me da tiempo, voy a ir a repartir literatura, voy a ir a repartir folletos. Si me da un poquito de tiempo que haga yo ahí un poquito, voy a ir a hacer obra misionera. O sea, ahí lo estamos poniendo a Dios como segundo. Y estamos prácticamente dándole vuelta a lo que dice la Biblia. Estamos revirtiendo lo que dice el escrito.
que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura o es secundario. Es importante que nosotros tratemos de entender esto. Recordemos que la Biblia dice que ¿qué pasaría con el tiempo? Dice la Biblia en Efesios 5. Que lo hagamos ¿qué? Que lo aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué lo vamos a aprovechar? En las cosas celestiales, en las cosas de Dios, ¿verdad? Es muy interesante. Pero quiero leer otro versículo antes de seguir adelante con las citas. Vamos a Deuteronomio capítulo 17, ahí mismo el verso 1, por favor. Deuteronomio 17, 1. Amén. Siguiendo con los mismos sacrificios y las ofrendas. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero, en el cual haya falta alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el antiguo Israel el que presentara una ofrenda deforme o deformada o defectuosa o imperfecta, ¿qué pasaba? ¿Cómo lo consideraba Dios? Abominación. Y abominación significa detestable. O sea que Dios detestaba esa ofrenda. Al detestar Dios esa ofrenda, Dios la rechazaba. Y esta es una lección para nosotros. Pero a veces nosotros no lo imaginamos ni nos ponemos mente. Cuando nosotros le damos a Dios no el primer lugar. Quiere decir, si no le damos a Dios el primer lugar, quiere decir que cometemos un acto de abominación. Y no somos una ofrenda perfecta ante Dios cuando no le damos lo mejor que tenemos de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestras facultades e incluso de nuestro dinero, ¿verdad? Es muy importante. Hay otro versículo que llama la atención también, que habla del mismo tema, Malaquías 1:8, vale la pena mencionarlo. Malaquías 1:8. Amén. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, oiga bien lo que dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Pregunta. Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentarlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que está tratando de decir el profeta ahí? Si a una persona, a un humano, le regalamos algo inservible, algo que no es bueno, que no es de buen agrado, ¿qué va a pasar con aquella persona? Lo va a rechazar, no le va a gustar ese presente, ese regalo. Y entonces dice el profeta ahí, con Dios no haría lo mismo. Y el comentario me gusta, el comentario de este versículo. Miremos lo que dice. El propósito de Dios es que los hombres den lo mejor, ya lo dijimos. Eso dice el comentario de este versículo bíblico. Reservar lo mejor para, oiga bien, esto es importante que le pongamos mucha mente, cualquier hermano que nos está escuchando, que nos está viendo. Dice que reservar lo mejor para otra finalidad es una evidencia de que Dios no predomina en la vida. Oiga bien, reservar lo mejor para otra finalidad, para otro fin, para otro propósito, es una evidencia de que Dios no predomina. Quiere decir que si mi tiempo no se lo doy a Dios en primer lugar y lo doy a mis negocios, lo doy para ir a clase, para ir a la universidad, lo doy mi tiempo para hacer tareas seculares excesivamente, afanándonos, donde nos quita el tiempo de nuestra devoción personal y de nuestro trabajo misionero. Entonces quiere decir que es una evidencia que no estamos convertidos. Quiere decir que Dios no predomina en la vida. Y mire lo que dice al final, ya para terminar esta parte del comentario.
Ofrecerle a Dios algo menos que el primer lugar, en realidad es no darle lugar alguno. Si a Dios no le damos el primer lugar, no le vamos a dar ningún lugar. Si a Dios lo tenemos como secundario, como añadidura, entonces no sirve eso. Esa religión en nosotros no sirve, Dios no la acepta. Y nosotros como ofrenda, Dios no nos va a aceptar si no le damos el primer lugar, si no le damos el mejor servicio, si no le damos lo mejor de nuestro tiempo, si no le damos lo mejor de nuestro dinero, si no le damos lo mejor de nuestra voz, si no le damos lo mejor de nuestros pensamientos. ¿Me están entendiendo, hermano? Y hay algo claro que quiero que regresemos a Romanos 12:1, porque hay algo interesante ahí en Romanos 12:1 que vale la pena retomarlo. Y el 2, vamos a unirlo un poquito al 2, porque hay muchas personas religiosas de otras iglesias e incluso de la misma de nosotros, entre nosotros mismos adventistas, que dicen que el cuerpo no tiene, la salud del cuerpo no tiene que ver nada con la religión. Así lo dicen. Pero aquí Pablo es muy categórico. Pablo nos dice aquí que sí, la salud del cuerpo, que sí el cuerpo, por eso dice que lo presentemos como ofrenda, tiene que ver con la religión. Porque ahí nos está diciendo que si presentamos este cuerpo como un sacrificio vivo y santo. ¿Santo qué quiere decir? Apartado para el servicio del Señor. Si lo presentamos, es agradable al Señor. Entonces es vuestro culto racional. Tiene que ver con la religión el cuerpo. Aquí el versículo lo dice. Y es más, el versículo 2, si lo unimos al 1, está hablando, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si habla de entendimiento, está hablando de mente, está hablando de las facultades mentales, entonces está hablando de la parte espiritual también del hombre. Entonces, la parte espiritual del hombre y la parte corporal, la parte física, tienen que ver con la religión, tienen que ver con la consagración. Entonces, podemos consagrarle al Señor no solo la mente, sino también el cuerpo, porque la Biblia sí nos dice que podemos hacer eso. Busquémoslo en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 6, por favor. Primera de Corintios 6, versos 19 y 20. Versículos muy conocidos por nosotros, ¿verdad? Los adventistas. Dice en Primera de Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Qué dice el 20? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ahí están las dos, miren. Los cuales son de Dios. ¿Tiene que ver la parte corporal, la parte física con la religión? Sí. ¿Quiere decir que podemos consagrar nuestro cuerpo también a Dios? Claro que sí. No solo la mente podemos consagrar al Señor, sino también el cuerpo. Es muy importante eso, que lo tratemos de entender. Y me gustaría pues, de hoy en adelante, que miráramos, ¿verdad?, esta cita que aparece ahí en la pantalla, y está en Consejos sobre Régimen Alimenticio, en la página 51, ¿verdad? Ahí está la cita, y miremos lo que dice la cita, relacionando a lo que estamos estudiando, principalmente a estos versículos que acabamos de leer. Es un deber saber cómo preservar el cuerpo en la mejor condición posible de salud. Oiga bien, es un deber, dice, es un deber. ¿Qué significa es un deber? Es un mandato. Es una exigencia, quiere decir, es una obligación. Oiga bien, miremos, hermano,
los que escuchan en otros lugares y los que estamos aquí presentes, los que miran en otros lugares este tema. Dice que es un deber saber, conocer cómo preservar el cuerpo en la mejor condición posible de salud. Vamos a pararnos ahí. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a preservar ese cuerpo en la mejor condición posible? El Consejo Inspirado nos da la respuesta, no voy a presentar la cita. Dice que conozcamos nuestro cuerpo a través de un estudio de la fisiología y de la anatomía, para ver cómo el cuerpo funciona, cómo el cuerpo está estructurado. Y estudiemos también el tema de los alimentos, la nutrición, cómo debemos de nutrirnos nosotros. Es un deber, es una obligación de nosotros. Entonces quiere decir que el alimento, la parte física de nuestro cuerpo, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con la santidad, claro que sí. Lo dijo la Biblia y lo está diciendo el Consejo Inspirado. Y es un deber sagrado, y miren lo que menciona, sagrado. Miren la palabra, sagrado, ¿qué quiere decir, hermano? Apartado para Dios, santo, consagrado. Y es un deber sagrado vivir de acuerdo con la luz que Dios misericordiosamente ha dado. ¿Cuál es la luz en el campo de la salud que Dios misericordiosamente nos ha dado? La luz de la Reforma Pro Salud. Pero la inmensa mayoría del pueblo adventista no cumplimos con este deber, con esta obligación, desgraciadamente. Y no se está predicando como debe ser este mensaje en las mismas iglesias denominacionales, no estoy criticando, y a veces en los mismos movimientos que nos decimos independientes, a como debe ser. Y dice aquí en la cita, es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser como violar uno de los 10 mandamientos. Es lo mismo. Es pecado violar las leyes del cuerpo, por eso hay que estudiarla, a como violar un mandamiento de la ley de Dios. Porque no podemos hacer ni una cosa ni la otra sin quebrantar la ley de Dios. La ley de la naturaleza es ley de Dios. Las leyes de la salud que rigen el cuerpo es ley de Dios. Son leyes universales, como la ley de los 10 mandamientos. Y no vamos a decir que los adventistas han inventado esas leyes. Están en la Biblia. Están en la Biblia, ¿verdad? No podemos amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con toda la fuerza, mientras amemos nuestros apetitos y nuestros gustos mucho más de lo que le amamos al Señor. Y esto nos recuerda el versículo que muchos lo conocemos, que aparece en Deuteronomio 6:5, ¿verdad? Que dice que le amemos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Así lo dice. Entonces aquí el Consejo Inspirado está diciendo lo mismo. Y miremos este también que está en Consejo sobre régimen alimenticio, esta otra cita en la página 18. Viene de una cita en inglés, Temperancia Cristiana y Higiene Bíblica. El conservar el cuerpo en una condición sana porque Dios no quiere una ofrenda enferma. Oiga bien, Dios no quiere ofrenda enferma. Dios no quiere cuerpo enfermo. Si llevaban antes enfermo a un animalito, era aceptado. ¿Ah? Ahora, si ya conocemos este mensaje y lo pisoteamos y lo violentamos y nos enfermamos, estamos violentando los mandamientos y estamos siendo abominables ante Dios. Todavía una persona que viene del mundo, conoce el mensaje y está comenzando, pero los que ya tenemos tiempo y todavía seguimos violentando los principios de la salud, no creyendo muy bien estos mensajes de salud porque no los practicamos bien o los practicamos a medio y nos enfermamos, somos una ofrenda defectuosa ante el Señor. Desgraciadamente así es, hermano. Y tenemos que preocuparnos, porque Dios nos dio un mensaje de salud para que lo vivamos, lo practiquemos y estemos lo menos enfermos posible. Lo menos enfermo posible. Sigo leyendo. El conservar el cuerpo en una condición sana a fin de que todas las partes de la maquinaria
viva, actúen armoniosamente, debe ser el estudio de nuestra vida. ¿Cuánto nos preocupamos por estudiar la salud? No, si ni siquiera la Biblia a veces nos preocupamos por estudiar bien, la mayoría de los que nos decimos ser cristianos. No estoy diciendo que no haya uno, hay excepciones, pero la inmensa mayoría de los que nos decimos llamar remanentes, estudiamos tan poco la Biblia y tan menos el tema de la salud. Por eso en el pueblo de Dios nosotros hay muchos enfermos. Muchos enfermos habemos. Con semejante mensaje, no vivirlo, no practicarlo, y hay mucha enfermedad dentro del pueblo de Dios. Las mismas enfermedades del mundo, de Egipto, están en el Israel moderno. Los hijos de Dios no pueden glorificar a Él. Oiga bien los hijos de Dios no pueden glorificar a Él, ¿a quién? A Dios, con cuerpos enfermos o mente enana. Qué interesante esto. Quiere decir que si conocemos el mensaje de salud, somos del pueblo remanente y hemos recibido estos mensajes y seguimos transgrediendo las leyes de la salud y nos enfermamos, ¿qué pasa? No estamos glorificando a Dios. Y si no glorificamos a Dios, no somos una ofrenda perfecta, somos una ofrenda ¿cómo? Coja, deforme. ¿Y qué pasaba con la ofrenda coja y deforme? Rechazada. Quiere decir que Dios nos puede rechazar si seguimos jugando con el mensaje, si seguimos jugando con la verdad para este tiempo. ¿Qué más dice? Pero dice ahí algo, o mente enana. ¿Por qué dirá mente? Mire el calificativo que usa la profeta, mente enana. ¿Qué es una mente enana? Una mente estrecha, una mente no inteligente. Quiere decir que si no seguimos estos principios de salud y no desarrollamos la mente a través del estudio de la palabra, ¿qué va a pasar con nuestra mente? Va a ser una mente estrecha, inservible. Y no vamos a hacer una ofrenda consagrada al Señor. ¿Qué más dice? Lo que se complace en cualquier clase de intemperancia, ora sea en el comer, oiga bien, o beber, malgastan su energía física y debilitan su poder moral. Hermano, Dios nos está llamando, a cada momento nos llama Dios. Y mire lo que dice la siguiente cita, pues, para que hagamos el comentario. Un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia y la lujuria perniciosa, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles. La Biblia dice, sin santidad nadie va a ver a Dios. Pero, ¿qué pensamos? ¿Qué trató de decir el apóstol Pablo ahí? Dice uno, sin santidad es solo la mente. No, involucra todo el ser. Todo el ser. Espiritual, la parte mental, la parte física, todo el ser involucra. Un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia de lujuria perniciosa, violando los principios de salud, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles. Y recordemos, sin santidad nadie va a ver a Dios. ¿Y qué puede pasar si aceptamos el mensaje de salud, por un lado, o lo vivimos, ¿verdad? Lo practicamos, o si rechazamos el mensaje de salud, por otro lado? Van a ocurrir las dos cosas que pueden ocurrir, como lo dijo Moisés en Deuteronomio. Dios le dijo a Moisés, hoy te presento aquí, escógeles la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Nosotros aquí Dios nos da de escoger, y esta cita lo dice, estas citas que vienen. Si el hombre aprecia la luz, oiga bien, si la apreciamos, que Dios en su misericordia le da sobre la reforma pro salud, si la apreciamos, ¿qué cosa es apreciarla? Solo entenderla, vivirla. Puede ser santificado por medio de la verdad y hecho idóneo para la inmortalidad. ¿Tiene que ver el mensaje de salud para la salvación? Sí. Para aquellos que dicen que la salud nada tiene que ver con la salvación, sí tiene que ver. Nos dijo Pablo en Romanos, nos dijo Pablo en Corinto.
Y nos está diciendo la profeta también, última. Pero si se desatiende esa luz y vive en violación de la ley natural, ¿qué va a pasar? Debe pagar la penalidad. ¿Y qué es pagar la penalidad? Enfermarse con una enfermedad crónica, degenerativa y al final la muerte. Vienen los cánceres, viene la diabetes que ya es incontrolable, vienen las enfermedades cardiovasculares, vienen los paros cardíacos, viene la arteriosclerosis y vienen el embolia y un sinnúmero de enfermedades mortales. Esa es la penalidad que pagamos por violentar las leyes de la salud. Si la recibimos, una bendición. Nadie que profese piedad, todos los que estamos aquí, profesamos piedad en esta iglesia. Todos los que nos decimos llamar adventistas del séptimo día y vamos a la iglesia los sábados, profesamos piedad. O sea, nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se halague a sí mismo con el pensamiento de que la intemperancia no es un pecado y que no afectará su espiritualidad. Y esto termina la cita. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y moral. Existe una armonía, dice, entre la parte física y la parte espiritual. Eso quiere decir, moral, el espiritual. Recuerden la ley moral, la parte espiritual del hombre está unida a la parte física. Qué interesante. Pero la Biblia dice, lo que acabamos de decir hace poco, Pablo lo expresa ampliamente en la carta a la iglesia tesalónica, donde dice en el verso 23 de la primera carta del capítulo 5, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que la santidad no es solo de la mente, no es solo las facultades mentales. Dice aquí el apóstol Pablo, va más allá, otro versículo que es contundente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, oiga bien, todo el ser, ¿cuál es? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor. Tiene que ver la parte física, la parte corporal o la salud con la santificación. Claro que sí. ¿Tiene que ver con la salvación? Claro que sí. Y hay una cita que nos ayuda más clara todavía. Vamos a ponerle la lupa a este entendimiento del apóstol Pablo. Lo vemos más ampliamente. Miremoslo aquí pues. La verdadera santificación implica todo el ser, lo acaba de decir Pablo. Es imposible estar santificado en forma parcial, apenas un pedazo, una parte de uno. Es imposible estar santificado en forma parcial, que hayan ciertos aspectos de la vida que no estén santificados. Cada fase de la vida debe ser sometida al poder purificador del Espíritu de Dios, cada fase de la vida. La verdad debe santificar a todo el hombre. ¿Cuál es todo el hombre? Su mente, sus pensamientos, su corazón y sus energías. Sus facultades vitales no deben consumirse en prácticas concupiscentes. Esta debe ser vencida o lo vencerán a él. Así que hermanos, hemos leído muchas citas y es interesante que pongámosle mente a estas citas inspiradas, donde nos dicen que le pongamos mucha mente al mensaje de salud, que estudiemos mucho el asunto de conocer el cuerpo, ¿verdad? De cómo alimentarnos, que estudiemos mucho la fisiología, de cómo funciona el cuerpo, porque dice Dios que es un deber, para que esta maquinaria funcione bien y seamos presentados como una ofrenda, en sacrificio santo, agradable, como una ofrenda viva ante Dios y no muerta como en el antiguo Israel. Ya estamos casi terminando, vamos a llegar después a la conclusión, pero antes de ir a la conclusión, quiero leer esta cita. Muy interesante en la Review and Herald del 24 de noviembre de 1896. Dice que Dios quiere que comprendamos, esta cita es muy importante, esta y la última que viene, vamos a ponerle toda la mente a esto para que terminemos el estudio. Dios quiere que comprendamos que tiene derecho a la mente, al alma, al cuerpo y al espíritu y a todo lo que poseemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que
Cristo Jesús nos ha comprado. Él es nuestro dueño, ¿verdad? Entonces Él tiene derecho a mi mente, Él tiene derecho a mi cuerpo. No somos dueños del cuerpo, no somos dueños de la mente, no somos dueños de la voz, no somos dueños del dinero que poseemos, porque dice todo lo que poseemos. Somos suyos por creación, porque Él nos creó y porque nos compró, nos redimió. Ya, la Biblia lo dice. Como nuestro Creador, porque Él nos creó, nos exige. Mire bien, ¿cómo nos exige? Porque Él nos creó, mire lo que nos exige Dios. Como nuestro Creador demanda nuestro servicio pleno. ¿Qué quiere decir nuestro servicio pleno? Nuestro servicio completo. Pero ¿será que le estemos dando a Dios un servicio completo? Cuando le damos tal vez el poquito tiempo de sobra que nos queda, o acomodar el poquito tiempo en la agenda que tenemos del día. Dice que Dios demanda, nos exige un servicio pleno. Como creador nos exige. Como yo te creé, me dice Francisco, vos me vas a servir a mí plenamente. Como yo te creé, hermano Manuel, usted me va a servir plenamente. ¿Será que le estemos sirviendo plenamente a Dios? ¿Sí? Como debe ser. Eso, hagamos una pregunta a cada uno y contestémosla a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué más dice la cita? Eso es como creador, Dios exige. Pero como redentor también Dios nos exige, porque Él nos compró. Como nuestro redentor tiene una exigencia tanto de amor como derecho sobre nosotros, de amor sin paralelo. Debemos tener en cuenta esa exigencia en cada momento de nuestra existencia, en cada momento de nuestra vida. Pensemos que no somos dueños nosotros mismos. Pensemos que mi dinero no es mío. Pensemos que mi cuerpo no es mío. Pensemos que mi mente no es mía. Pensemos que mi tiempo no es mío y que nada de lo que poseo es mío. Por eso el apóstol Lucas dijo, así que el que no renuncia a todo lo que posee, 14:33 de Lucas, no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? Qué interesante. Sigo leyendo la cita. Y mire lo importante. Delante de creyente y de incrédulo, oiga bien, delante de los hermanos cristianos, nuestros hermanos, y allá afuera, delante de creyente y de incrédulo, constantemente debemos reconocer nuestra dependencia de Dios, que dependemos de Dios. Ah, no, yo lo compro porque el dinero es mío. Sí, yo compré esa moto porque el dinero es mío, esa casa es mía. Yo la compro porque es mío, yo trabajo, yo gano. Pero nunca reconocemos la dependencia de nuestra existencia de Dios y de todo lo que tenemos. Qué interesante eso, hermano. Por eso es que todavía estamos en esta vida aquí, Cristo no ha venido. Porque la iglesia, nosotros como iglesia de esta última generación, no hemos alcanzado el ideal de Dios. Que seamos semejantes a Él en carácter, que nos consagremos plenamente a Él. Por eso es que Jesús no ha venido. Nosotros como iglesia somos culpables que Él no haya venido, por nuestro comportamiento. No hemos cumplido con la comisión que Él nos dio. Sigo leyendo. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra vida le pertenecen. No solo porque son una dádiva gratuita, sino porque constantemente nos proporcionan sus beneficios y nos fortalece para que usemos nuestras facultades. Al devolverle lo que le pertenece, al trabajar voluntariamente para Él, mostramos que reconocemos nuestra dependencia de Él, hablando en el contexto del diezmo, ¿ah? De todo ahí. Vamos a concluir con esta cita. Vamos a concluir con esta cita muy interesante en Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 19, pero aparece en Testimonio para la Iglesia en inglés. Aquí está la página, el tomo 6, y aparece la página ahí en la pantalla. Cuando los hombres, y este es para que nos hagamos un examen nosotros, cada quien de los que estamos aquí y los que nos están viendo a través de los medios, cuando los hombres y las mujeres se conviertan de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estemos convertidos. ¿Qué hace esa persona cuando está convertida? Respeta concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser. Entonces, quiere decir que si nosotros conocemos el mensaje de salud, poniendo un ejemplo, y violamos el mensaje de salud aún conociéndolo, quiere decir que no estamos
convertido. Y creemos, nos engañamos y venimos a la iglesia, el mensaje de salud lo aparto. No, yo solo con la Biblia, porque es la Biblia y el mensaje de salud no me importa, y esos escritos de la hermana White pues no me importan tanto, entonces me voy solo con la Biblia. Pero la misma Biblia me está diciendo que consagremos todo nuestro ser a nuestro Dios, tanto el cuerpo, la mente, el espíritu, el alma, que lo consagremos a Él. Si lo que hace el consejo inspirado, lo que hace es ampliar nada más con detalle lo que dice la Biblia, pero dice lo mismo. Pero mire que dice ahí, quiere decir que no está, que está transgrediendo las leyes de Dios a través de la salud, violentando las leyes, los principios de salud. Dice de que no está convertido. Y dice más la cita, y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal, digamos bien. Nosotros mismos debemos sufrir los males producidos por la violación de la ley. Ahí viene. ¿Por qué me enfermo? Ya tengo 10 años de ser adventista y estoy enfermo. Ahí tengo 20 años de estar en el mensaje de salud y estoy enfermo. Hay un problema, ¿verdad? Hay un problema serio. Pidámosle al Señor sí, para que nosotros podamos, si hemos sido hasta hoy transgresores del mensaje de salud, pues hoy es el tiempo que Dios nos está llamando, y es el día, como dice la palabra de Dios, de salvación. Hoy es el día que aceptemos esta verdad verdaderamente de salud, porque dice que sin santidad nadie va a ver a Dios, y si el cuerpo no lo sometemos a la santidad, no vamos a ir al cielo. Sigo leyendo. Debemos dar cuenta a Dios por nuestros hábitos y prácticas. Vamos a darle cuenta a Dios por nuestros hábitos y prácticas. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es, oiga bien, mire qué importante esto. La pregunta que debemos hacernos no es, ¿qué dirá el mundo? Sino, ¿cómo trataré yo, que pretendo ser cristiano, la habitación, el cuerpo que Dios me ha dado? No pensando en el mundo, ¿y qué dice el mundo? De la salud, ¿qué dicen los médicos? El médico te dice que comas cualquier cosa, que aunque estés enfermo, te quitan unas cosas, pero seguís comiendo lo malo, cosas malas. Pero como lo dice el médico, y que dice el vecino, y que dice mi familia, y entonces porque mi familia habla del mensaje de salud, y porque el vecino me contaba el mensaje de salud, entonces mi mente se confunde. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Dice aquí que no. ¿Cómo? ¿Qué dirá el mundo? ¿Cómo trataré yo, que pretendo ser cristiano, la habitación de Dios, el templo de Dios? ¿Cómo lo voy a tratar? Que Dios me ha dado. Trabajaré para lograr mi más alto bien temporal y espiritual, al guardar mi cuerpo como templo para la morada del Espíritu Santo, o me abandonaré a las ideas y prácticas del mundo. Interesante todo esto, hermano. Así que, mis hermanos, en esta noche, en esta tarde que hemos iniciado este día hermoso, este día especial, ojalá que todos estos consejos de hoy que Dios nos dio por medio de la Biblia, por medio del consejo inspirado, nos ayuden, nos fortalezcan, nos hagan despertar. Y si hemos hasta hoy violentado los principios de salud, los principios de la reforma de salud que fueron dados al pueblo para este tiempo, pidámosle a Dios, arrepintámonos, porque no vamos a ser salvos. Y el estudio de hoy, como iniciábamos, el apóstol Pablo es claro, que presentemos nuestro cuerpo, dice, cuerpo dice santo, santo, consagrado a Dios, como una ofrenda viva, viva, no muerta. ¿Y qué significa la ofrenda viva? Que estemos vivos, que estemos con esa energía, con esa vivencia del mensaje del Señor, que tengamos ese vivo, significa que tengamos ese ánimo, esa energía de entregarlo todo a Dios. Y como dice, que le demos un servicio pleno a Dios. Si no lo estamos haciendo hasta hoy, pidámosle a Dios que nos ayude para que comencemos a hacerlo. Porque si no lo hacemos,
Va a llegar un día, como decía ahí, como decía Moisés, la cita lo decía Moisés, o la maldición o la bendición, escojamos. Ya Dios nos ha dicho y tenemos libertad para escoger, pero Dios nos ha dado el mensaje hoy, así que o lo tomamos o lo dejamos. Que Dios bendiga nuestras vidas en esta noche, hermanos, y que la bendición de Dios sea con su pueblo pues en este día especial. Feliz sábado a todos pues. Vamos a terminar, ¿verdad?, con la oración y vamos a tratar de arrodillarnos aquí, ¿verdad?, en la iglesia lo que podamos para honrar a nuestro Dios. Terminemos pues. Bendito Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de ser hijos tuyos. Pero tú quieres de nosotros que seamos una ofrenda muy especial, con un cuerpo especial, con un cuerpo sano y con una mente sana, con una mente especial. Ayúdanos pues para que a partir de hoy, si hemos violentado los principios de salud y estamos enfermos, pues tú eres el gran médico, Señor, y sabemos que si nos arrepentimos, vamos a ti con el corazón contrito y humillado y volvemos a retomar los principios, el mensaje de salud, pues ya sabemos que tú obrarás en pro de la sanidad de nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, para que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Gracias, Señor, en este día, porque en este día especial tú lo estableciste para eternidad. Ayúdanos a gozarnos en este día, a que tu bendición sea en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.